Daniela O, decía yo, muchas gracias por el super chat. Dice, no sé si conozca el segmento de Night on Bald Mountain de la película Fantasía 1940 de Disney. Ahora que grupos cristianos de Estados Unidos se preocupan porque Disney sea como antes, allí aparecen brujas sin ropa. Fantasía o Fantasia es una historia, tiene una historia de lo más curiosa en la filmografía de Disney. A ver, Walt Disney era un personaje enormemente reaccionario, enormemente pacato y moralino. Tenía una de sus actrices, recuerdo yo, del club de Mickey Mouse, cuando ella le dijo que iba a actuar y que a lo mejor tenía que salir en traje de baño, lo único que él le pedía era que por favor no mostrara el ombligo. No sé por qué en Estados Unidos el ombligo es así como un fetiche sexual, que a mí no me lo parece ni propio ni ajeno, pero Walt Disney le pidió a Anne, ¿cómo se llamaba? Anne qué, no me acuerdo ahora. Que bueno, que todo porque no enseñar el ombligo. Entonces ella siempre usó partes inferiores del bikini que llegaban arriba del ombligo, lo cual se ve bien ridículo. Entonces tenemos el problema de que Walt Disney era un sujeto así, tremendamente reaccionario, tremendamente conservador, tremendamente moralino, tremendamente religioso, pero no lo eran sus dibujantes y sus artistas. Los artistas tienden a ser más gente progresista, en general y con excepciones, que Vargas Llosa por algo existe. Pero los artistas tienden a ser personas con un pensamiento más progresista, más abierto, más de izquierda, más liberal, bla, bla, bla. Yo recuerdo algunas sesiones del mundo de Walt Disney donde se iban a pintar, por ejemplo, los dibujantes, los animadores de Walt Disney, se iban a un río con un arbolito y a pintar ríos y arbolitos como cualquier pintor de paisajes del mundo, y hacían cosas maravillosas. Entonces alguien propuso utilizar algunos elementos de la música clásica para hacer esta película, Fantasia, y donde pudieran dejar volar la imaginación y demostrar que los dibujos animados eran realmente una forma artística y no solamente un entretenimiento normal, común y corriente. Para esto Disney ya había acumulado Óscares hasta decir basta. De hecho, por ejemplo, hay Óscares especiales como el de Blancanieves, que le dieron un Óscar normal y luego le dieron 7 Óscares chiquititos, que eran los 7 enanitos, ¿no? Las 7 personas de baja estatura por motivos de una acondroplasia lamentable, que no quiere decir que sean inferiores, como dirían actualmente los idiotas. Los enanos que yo conozco dicen que son enanos y se quitan de problemas y se dedican a vivir lo mejor posible sus vidas y a ser amigos de sus amigos. Pero, bueno. Entonces, Fantasia fue el despelote y el desmelene de los dibujantes y los animadores de Disney. Fuera de El aprendiz de brujo en concreto, que donde aparece Mickey Mouse, usaron Night on Bald Mountain, no me acuerdo de dónde es, pero usaron todo tipo de piezas de la música clásica. Night on Bald Mountain no es de cuadros de una exposición de Mussorgsky, creo que sí. El caso es que fue un fracaso, o sea, hicieron lo que quisieron, incluido eso, para que aparezcan brujas sin ropa en ese aquelarre. Fue un fracaso económico y eso le dolió a Walt Disney más que ninguna otra cosa. La crítica de la ultraderecha estadounidense pues obviamente le pegó bastante duro a la película y de hecho durante unos años estuvo enlatada, no se exhibía. Y eran las épocas en que no había copias, ¿no? Actualmente decides que no exhibes una película y salen copias hasta debajo de las piedras. Pero durante un tiempo estuvo enlatada Fantasía y luego fue reconstruida y reparada, restaurada, que es lo correcto, para poderla mostrar. A mí me parece maravillosa. Y por supuesto los hipopótamos del lago de los cisnes son maravillosos, pero sí, Night on Bald Mountain, si mal no recuerdo, debería yo consultarlo, es de los cuadros de una exposición, o cuadros en una exposición, que es el nombre correcto, de la suite de Modesto Mussorgsky, que hizo en celebración o inspirado por la exposición de unos amigos de él, de un amigo de él, que por cierto
todos los cuadros se han perdido, entonces no sabemos cómo eran los cuadros que pintó en su suite para piano Modesto Mussorgsky, pero es maravillosa, me parece una de las cosas más extraordinarias. No me gusta la orquestación, me gusta más la orquestación que le hizo Emerson, Lake and Palmer, pero evidentemente se presta esa música para algo aterrador y brutal y aquelárrico, y le salió muy bien, que yo recuerde le salió muy bien. Dice Furricio, OK Computer, Dios mío, ¿por qué no ponen Pepe? Te llamas Pepe Pérez, hombre, Pepe García, pues póntelo. Espero no ganarme el odio del auditorio, pero ¿no siente que Yoko Ono está un poco sobreodiada? Como artista es un 0, no, es menos que 0, es bastante menos que 0. Pero a veces se exagera sobre su legado negativo, sí, yo creo que se exagera su legado negativo. Era John Lennon, y cuando vimos Get Back en las condiciones en las que ya debidamente editada el pietaje por parte de ahora acabo de olvidar el nombre del director del Señor de los Anillos, Peter Jackson, yo olvido los nombres, ya lo saben todos, ¿no? Lo vimos en Get Back, era John Lennon el que quería que ella estuviera allí, era John Lennon el que la impulsaba, y los demás dejaron que pues está bien si quiere estar, y si hace feliz a John, pues déjalo. Y hay declaraciones constantes, tanto de George como de Paul, diciendo, pues mira, si quería tenerla allí, pues déjala, sí es muy molesto, pero es lo que John quiere. Lo que pasa es que también le hizo creer que era lo que no era esta mujer. Hay una escena que está en YouTube, la pueden ustedes buscar, cuando en un programa de televisión John Lennon y Chuck Berry, que era una de las adoraciones de John Lennon, uno de los hombres que impulsó a los Beatles, que inspiró a los Beatles para que fueran quienes eran, Chuck Berry. Está Chuck Berry con John Lennon y van a cantar Johnny B. Good, que es el himno nacional del rock, como dice George Thorogood. Y entonces están cantando Johnny B. Good, John Lennon y Chuck Berry, y de pronto empieza a aullar como una enloquecida Yoko Ono atrás, y la cara de Chuck Berry, de Dios mío, ¿qué es esto? Es espectacular, porque el hombre no sabe dónde meterse, lleva en aquel entonces llevaba ya 30 años en los escenarios, un hombre que controlaba todo el mundo de la música y todo el mundo del rock, y además sabía que todos lo adoraban, los Rolling Stones, los Beatles, todos los grupos que salieron después, que salieron en los años 60, sabían que tenía una deuda enorme con Chuck Berry, ¿no? Entonces, si Yoko Ono que llegó a creer que cantaba, eso probablemente fue un error de John Lennon, pero también, niña, date cuenta, un poco de autocrítica. Pero sí, yo creo que dicho todo eso, creo que sí se exageró el odio a Yoko Ono, porque necesitaban un culpable de que se destruyeran los Beatles. 1970, tú no sabes lo que fue el momento del anuncio de la separación de los Beatles, principios de 1970, gente llorando en la calle, buscaban culpables, era el fin de un mito y del gran mito que disparó toda la realidad posterior del rock, ¿no? Y entonces pues la culpable a modo era la japonesa esa que aullaba horrorosamente y que hacía arte conceptual que no entiende absolutamente a nadie, porque es de un postureo infinito donde no hay nada de arte allí. Entonces sí se le culpó de absolutamente de todo a Yoko Ono, y sí ha sido una exageración, evidentemente, pero que se siga haciendo ya me llama la atención, ¿no? Porque lo entiendo en 1970, pero han pasado 53 años, hermanitos. Ya es momento, sí, es una señora insoportable, es una pésima artista, es una señora que aullaba horriblemente, pero fue en gran medida una creación también de John Lennon. Así que, pero no era muy difícil en 1970, se entiende, decir que el culpable de la destrucción de los Beatles había sido precisamente John Lennon, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué opinas de The Doors? En mi opinión es una banda que no ha recibido la atención que merece, tal vez por los desplantes de Morrison. Yo creo que sí, pero en su momento, a ver, los Doors fueron una banda de una influencia enorme, sí, Morrison estaba chiflado, y está chiflado sus seguidores. Yo he estado en el cementerio de Père Lachaise, hasta la tumba de Morrison, y en la tumba de Morrison la gente deja bebida,
cigarrillos y hachís. Y tengo un amigo que es escritor, que vivió en París, o vive en París, no lo sé todavía. Y dice que cuando era joven y quería fumar hachís y no tenía dinero para comprarlo, se metía en la noche al cementerio de Père Lachaise y se lo robaba a Jim Morrison, a la tumba de Jim Morrison. De hecho, está cercada ahora la tumba, porque claro, la gente se robaba los cigarrillos y el whisky y el hashish que le dejaban en homenaje a Jim Morrison, que murió en París. A la banda me parece excelente, tiene cosas extraordinarias, tiene canciones absolutamente maravillosas. People Are Strange es una de ellas, pero la de la gitana, en fin. Pero sí, quizás está olvidada, pero es que la figura de Morrison tenía ese elemento que era atractivo y repulsiva a la vez, pero el tío era un desagradable, cosa que tampoco es rara en el rock. Y el tecladista, que es el que haya mantenido viva la llama, la ha tratado de explotar un poco excesivamente. Yo creo que eso ha influido, pero no, The Doors a mí me parece una gran banda de rock. ¿Por qué en la presentación de Beatles en el Ed Sullivan Show es tan importante para el rock? Porque es la primera vez que el público de los Estados Unidos ve a una banda de rock en la televisión. A una banda claramente de rock y a una banda que tenía la imagen de haber estado en los primeros lugares de popularidad en los años anteriores desde el Reino Unido. Fue lo que se llamó en aquel entonces, en aquellos lejanos ya años, la invasión británica, la invasión inglesa. Entonces, muchos esperaban que los Beatles decepcionaran con su primera presentación y bueno, ya pasarían como una modita más. Estaba diseñado el grupo para ser un grupo de estos que pasaba como una modita más, ya lo he contado. Te cuento grupos así: Gerry and the Pacemakers, Manfred Mann, Herman's Hermits, los propios Hollies. Había miles de grupos que se nacían y hacían una cancioncita o dos y tenían fama, ganaban dinero y ligaban mucho y desaparecían. Y los Beatles esperaba que hicieran eso. Y no lo hicieron. Revolucionaron el mundo. Y mucho después de la presentación con Ed Sullivan. Pero en la presentación con Ed Sullivan es su presentación real ante el mundo. Era un fenómeno británico. Sí, se les oía afuera, pero hasta dónde podían llegar no se sabía. Y la reacción de todo el mundo al verlos en televisión, la reacción de los Estados Unidos al verlos en televisión, pues dejó clarísimo que aquello era un fenómeno que trascendía a las banditas estas que eran reciclables, ¿no? Ponías unos, se quemaban, ponías otros, los tirabas y comías, eran totalmente desechables. Y pasan un par de años antes de que venga ya Rubber Soul y Revolver, ¿no? Pero creo que esa es la importancia que tuvo. Yo la he visto en varias ocasiones y me parece impresionante y curiosísima a la vez, ¿no? Porque no sé cómo logró Brian Epstein que Ed Sullivan, que era un tipo bastante conservador, invitara a los Beatles.